uno de vosotros me entregará. Aquellas fueron las fatídicas palabras que se escucharon esa noche y que dejaron a los discípulos de Jesús destrozados. Se miraban los unos a los otros sorprendidos. Está claro que la noticia les había cogido por sorpresa. Es interesante ver que ni aquí ni en ningún otro pasaje se nos dice que sospecharan de los turbios manejos de Judas, lo que quiere decir que él supo esconder sus intenciones muy bien. No deslices tu dedo por la pantalla y acompáñanos en este interesante análisis. Ya arrancamos. El saber de letras. No se nos dice qué posición ocupaba Pedro en la cena. Lo que sí sabemos es que deseaba saber a quién se refería Jesús. Por todo lo que sabemos de los apóstoles, lo más normal es pensar que Pedro estaría al otro lado de Jesús en el lugar de honor. Pero si ese fuera el caso, él mismo podría haber hecho la pregunta, así que debía estar acomodado en otra zona. No tenemos forma de saber cómo se asignaban los puestos cuando los dos se comían juntos, pero lo que está claro es que Pedro estaba colocado de tal manera que el discípulo amado podía verle, ya que le hizo señales para que preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Aquí se destaca a uno de los discípulos, el que Jesús amaba. Ni aquí ni en ningún otro pasaje se nos revela el nombre de este discípulo, pero parece ser que no hay razón para dudar de que se trataba del apóstol Juan. Así lo cree una gran parte de los eruditos. Este discípulo estaba reclinado en el pecho de Jesús. La disposición habitual en una comida formal consistía en una serie de sofás colocados en forma de U alrededor de la mesa. Los invitados se reclinaban de forma que la cabeza les quedaba cerca de la mesa y los pies en dirección contraria. Se apoyaban sobre el codo izquierdo y la mano derecha les quedaba libre para alcanzar la comida. El anfitrión o la persona más importante se reclinaba en el centro del sofá principal colocado en el vértice de la U. El lugar de honor era a la izquierda, un poco más atrás de la persona importante, y el segundo lugar de honor era a la derecha. Y el que así se sentaba recostaba su cabeza sobre el pecho del anfitrión. Está claro que el discípulo amado estaba en el sofá principal, donde podía reclinarse en el pecho de Jesús. Otra posibilidad es que fuera Judas el que estuviera a la izquierda de Jesús, es decir, inmediatamente detrás de él. Según el relato de Mateo, es evidente que Jesús podía hablar con él sin que los demás le oyeran. Puede que su cargo de tesorero le diera cierto estatus dentro del grupo apostólico y que por eso se sentara en el lugar de honor. También podría ser que Jesús le asignara a Judas aquel asiento en aquella ocasión para hacer su último llamamiento a aquel que le iba a traicionar. El discípulo se recostó aún más para poder hablar en voz baja con Jesús y éste le oyera. Jesús responde que va a identificar al traidor mediante una señal. Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Se supone que aquellas palabras solo las oyó aquel a quien estaban dirigidas. Está claro que Jesús no quería que todo el grupo se enterara de quién era el traidor. Así, utilizando la señal del bocado, solo iba a enterarse el discípulo que estaba hablando con Jesús. De hecho, los demás iban a entender aquella señal como un honor. Juan se refiere a un trozo pequeño de pan o de carne que el anfitrión mojaba en el plato común y luego pasaba a otro de los comensales. Después de hacer ese gesto, le dio el bocado a Judas. Satanás entró en Judas en ese instante. Juan no tiene duda alguna de quién proviene la motivación de Judas y no quiere suavizarlo. Lo explica tal como es. Lo que ocurrió es que Satanás entró en el discípulo y fue él que le inspiró a maquinar la traición. Si la entrega de un bocado era una señal en la que se mostraba el favor del anfitrión, puede ser que Jesús estuviera haciendo un último llamamiento a Judas. Pero Judas no reaccionó. En cambio, se dejó llevar por el diablo. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, por eso le dijo a Judas que lo que iba a hacer lo hiciera pronto. Pero esa conversación se realizó en términos muy generales y su verdadero significado siguió estando velado para el resto de los discípulos. Juan nos dice claramente que los que allí estaban no comprendieron el porqué de aquellas palabras de Jesús. Esto sugiere que el discípulo amado no entendió el significado de la señal del bocado. Por eso no pudo decirles a los demás quién era el traidor. Con la salida de Judas, la suerte estaba echada. No es que alguna vez hubiera habido incertidumbre con respecto al plan divino que Jesús moriría por su pueblo. El decreto eterno de Dios es absolutamente inmutable, se cumple con toda seguridad.
Pero ahora, con la salida de Judas, la realización de este plan en la historia ha llegado a otra etapa decisiva. Cuando Jesús despidió a Judas, manifestó otra vez en forma decisiva su voluntad de entrar en las aguas profundas y en la noche tenebrosa de la muerte eterna por los suyos. En pleno conocimiento de este hecho, el Maestro le acaba de decir a este endurecido pecador que procediera a hacer de inmediato lo que estaba resuelto a hacer. Esto demuestra que el Hijo estaba dispuesto a manifestar su glorioso amor hacia los elegidos por medio del sufrimiento y la muerte por ellos. El saber de letras. Ya al final de nuestro programa, cabe destacar que nosotros estamos tan acostumbrados a leer los evangelios desde la perspectiva del previo conocimiento de la traición de Judas, que no siempre nos detenemos a reflexionar en el hecho de que, frente a tan horrible sacrificio de crucifixión que cualquiera de nosotros trataría de eludir por todos los medios, Jesús esté apremiando a Judas para que lleve a cabo su traición lo antes posible. Gracias una vez más por acompañarnos. Recuerden que cada semana lanzamos un nuevo programa. No olviden suscribirse y compartir este espacio con sus amistades. Un abrazo, amigos, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.